Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, es decir, vamos a hablar de la anorexia nerviosa o simplemente anorexia, de la bulimia nerviosa o simplemente bulimia, de los trastornos por atracones, etc. Su frecuencia es variable según las estadísticas que miremos, pero aproximadamente, ahora nuestros invitados nos lo aclararán mejor, el 4% de las chicas jóvenes pueden tener trastornos de la conducta alimentaria. Sin embargo, en los chicos es mucho menos, menos del 1%. En este programa vamos a definir exactamente qué son estos trastornos, vamos a ver si podemos prevenirlos y cuáles son los tratamientos más adecuados. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Paloma Portillo, médico especialista en endocrinología y nutrición en el Hospital Reina Sofía. Muchas gracias, Paloma, por venir. Encantada de estar aquí. Pilar Salorio, que es doctora en psicología y está en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria del Hospital Reina Sofía. Muchas gracias, Pilar. Gracias por invitarme. Milagros Tomás, médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Gracias, Mila. Hola, Juan. Muchas gracias por invitarme. Y Gonzalo Pagán, que es psiquiatra y es responsable de la unidad de trastornos de la conducta alimentaria también en el Hospital Reina Sofía. Hola, Juan, ¿qué tal? Bienvenido. Tenemos una sección que se llama Preguntas de la calle. Hemos sacado las cámaras fuera y vamos a ver qué le gustaría saber a las personas en la calle sobre el tema que vamos a tratar hoy. Me gustaría saber cómo puedo saber yo si mi hijo padece un trastorno de la conducta alimentaria. Si mi hijo tiene un trastorno de alimentación, ¿a quién debería acudir? ¿A qué técnico o a qué especialista debería acudir? ¿El inicio es igual en todos los trastornos alimentarios? Estas preguntas vamos a responderlas a lo largo del programa. Gonzalo, voy a empezar contigo. ¿Qué son los trastornos del comportamiento de la conducta alimentaria y cuántos existen? Bueno, vamos a ver, los trastornos de conducta alimentaria son trastornos mentales, ¿no? Son enfermedades mentales que se caracterizan en general, podríamos decir, por una alteración de lo que es la ingesta en cuanto a cantidad y calidad de los alimentos. Lógicamente tiene que ser una alteración mantenida en el tiempo y una alteración que genere una serie de problemas físicos, relacionales y demás. O sea que no es solo que una persona en un momento determinado de su vida tenga una alteración alimentaria. Esa alteración de la conducta alimentaria, como he comentado antes, se puede decir que va a ser en cuanto a cantidad de los alimentos, tendencia por defecto o por exceso, ¿no? La calidad de los alimentos incluso, y de todas las conductas que hay relacionadas en torno a la alimentación, desde mantener lo que se ha ingerido dentro del cuerpo a otras alteraciones de esas conductas que hay en torno a la alimentación. Y podríamos decir que básicamente los trastornos alimentarios son tres: la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón, dentro de los que hay reconocidos. Si te vas a la prensa podríamos ver miles de nombres, pero realmente en la comunidad científica se entiende que los trastornos alimentarios son la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón. La anorexia es una enfermedad donde hay un rechazo alimentario muy claro, hay un deseo de perder peso, hay un miedo a recuperar ese peso que se ha ido perdiendo, a convertirse en obeso, y hay una distorsión de la imagen corporal. El paciente, cuando se mira al espejo, no ve la realidad de su situación física, sino que tiende a distorsionarla, viéndola aumentada, deforme. Ese comentario que suelen hacer los pacientes de cuando me miro al espejo me veo gordo, ¿no? Y como tal actúan en consecuencia, ¿no? Lógicamente esa alteración alimentaria va a llevar a un bajo peso, a una malnutrición y a una serie de complicaciones que ahora iremos desgranando en el programa. La bulimia básicamente es lo mismo, hay un deseo de perder peso o por lo menos de control de peso, de mantenerse en un peso bajo o por debajo de lo que es normal para ella, pero en ese intento de control aparece el descontrol, aparecen los atracones, ¿no? La pérdida de control con la comida, el comer de forma muy impulsiva, con una sensación de no poder parar de comer. Eso sería la bulimia, y el trastorno por atracón sería muy parecido a la bulimia, pero el paciente en la bulimia recurre, una vez que tiene los atracones, recurre
a lo que llamamos conductas compensatorias, al vómito, a la purga, al laxante y demás, para intentar controlar esa ganancia de peso que supone que va a haber con esa ingesta que ha hecho. Y en el trastorno por atracón eso no existe. Eso implica que los trastornos por atracón normalmente suelen ser personas con una obesidad mórbida o con una obesidad importante. Muy por bien. resumirlo de alguna forma. Bueno, ya no ha quedado claro y lo que desde luego has empezado diciendo que son enfermedades mentales. Son trastornos mentales. Son trastornos mentales. Es muy importante eso y porque están dentro de las clasificaciones internacionales de los trastornos mentales. No, es que eso es importante para que a la gente se le quede claro ese concepto de que de que a veces no es tan fácil solucionar esto. No es una tontería, no es un capricho, no, no es nada de eso que habitualmente se suele decir en torno a la anorexia o a la bulimia o a estos problemas. Sí, sino que hay un trastorno mental. Mira, yo he dado unos datos que he buscado, pero seguro que tú tienes más. ¿Son frecuentes y a qué personas les puede pasar esto? Los trastornos de conducta alimentaria son enfermedades del primer mundo. Afecta a millones de personas, pero del primer mundo, de países civilizados, por así decir. Como os comentaba antes, es mucho más frecuente en mujeres y así, de cada 10 personas que puedan estar afectadas, 9 son mujeres y 1 es hombre, aunque este perfil va un poquito cambiando y ellos no lo van a poder decir mejor. Es típico de la adolescencia. Estamos hablando de edades de 12 a 18 años, aunque los márgenes se están ampliando tanto por más pequeñitos o como más mayores. Y es típico también de mujeres jóvenes. Muy bien. Pilar, las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, ¿tienen también alterada su personalidad o no? Pues a mí esto me gustaría hacer como 3 grupos. Pacientes que tienen lo que llamamos rasgos disfuncionales de personalidad, o sea, tiene un trastorno alimentario que podríamos decir el primer diagnóstico, el diagnóstico principal. Luego pacientes que tienen comórbidos, es decir, que podemos hacer 2 diagnósticos claramente definidos de trastorno alimentario y trastorno de personalidad, que generalmente en la anorexia suelen ser trastornos de tipo evitativo, de tipo obsesivo, y en la bulimia más de tipo histriónico y narcisista y límite. Y luego habría un grupo de pacientes cuyo diagnóstico principal sería el trastorno de personalidad, y que los síntomas alimentarios serían unos síntomas más dentro de todo ese cortejo sintomático que suelen tener los trastornos de personalidad, sobre todo, como digo, del tipo límite o de tipo narcisista e histriónico, y que estos síntomas alimentarios normalmente suelen ser de descontrol, o sea, generalmente suelen tener vómitos, suelen tener atracones, más en esa esfera. O sea que sí que hay 2 grupos que tienen un trastorno de la personalidad asociado. Sí. Puede lo más habitual es que tengan un trastorno alimentario y rasgos disfuncionales de personalidad en ese momento en el que aparece el trastorno. Pero podemos encontrarnos los 2 otros casos también. Muy bien. Paloma, ¿qué factores pueden contribuir a que una chica, que es mucho más frecuente, pueda desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que bueno, este tipo de trastornos no obedecen a una causa única, sino que son consecuencia de una serie de factores múltiples, tanto individuales como socioculturales. Entonces, a nivel individual, estos factores que pueden predisponer al desarrollo de este tipo de conductas, pues hay se pueden clasificar en varios tipos. Están los factores psicológicos, que ya ha comentado Pilar, algún rasgo característico de personalidad de este tipo de pacientes, que, bueno, como decía ella, pues son personas que tienen predisposición a tener un carácter de la personalidad muy perfeccionista, pueden tener tendencia a tener pues comportamientos obsesivo-compulsivos, suelen tener baja autoestima también, suelen ser personas muy influenciables y suelen tener también problemas con las relaciones sociales en general. Luego, además de estos factores de aspecto psicológico, también están los biológicos, como ya ha comentado Mila, pues eso, que hay más predisposición a tener este tipo de trastornos, pues las chicas, las mujeres, y la edad de la adolescencia. Pero también se ha visto que pues el tener enfermedades como por ejemplo diabetes tipo 1 o algún antecedente de obesidad o incluso alguna intolerancia alimentaria, pues esto también puede conllevar a que se realicen unas dietas demasiado restrictivas que puedan desencadenar un trastorno de este tipo.
Y luego también en muchos estudios han visto pues, factores genéticos. Hay estudios realizados en gemelos monocigóticos que se ha visto un alto grado de concordancia entre ellos en la aparición de estos trastornos, o también dentro del seno de una misma familia se observan pues una agrupación de casos mayor que en otras que no lo... Se podría decir que hay una serie de factores que predisponen a un grupo de la población a tener un trastorno alimentario, y ahí tendremos la genética, factores biológicos, los factores psicológicos en cuanto al perfil de personalidad. Hay ese pool de personas, ¿no?, de adolescentes, serían como más vulnerables a todo lo que es la presión que existe hoy en día sobre el cuerpo, la delgadez, la satanización de la grasa, de la obesidad y demás. Y eso seleccionaría un grupo de pacientes que luego, digamos, sobre los que actuaría un factor precipitante, que es lo que haría que apareciera el trastorno. O sea, una pérdida, una separación, una enfermedad que te haga perder peso y que eso genere y desencadene todo el problema. Claro, al final dices, la niña ha desarrollado un trastorno alimentario porque le ha dejado el novio. No, la niña estaba predispuesta a tener un trastorno alimentario y lo que ha hecho que precipite todo eso ha sido... El factor desencadenante ha sido una situación estresante. Y luego son enfermedades que tienden a mantenerse, se perpetúan, se cronifican ellas mismas, ¿no? Y entonces, si no actúas realmente, son enfermedades. Ahora veremos que es muy importante actuar al principio. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médicos. Nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra anorexia y bulimia. Muy buenas. Vamos a hablar de la anorexia y la bulimia, de dónde vienen estas palabras. Anorexia es un término médico que viene del griego, con el prefijo de negación an más el sustantivo de acción orexis, que en griego significa apetito, deseo, es decir, que no tiene apetito. Se refiere al síntoma médico que consiste en eso, en no tener apetito. Distinto es el término anorexia nerviosa. Nerviosa viene de neuron. Neuron es un radical griego usado en compuesto y que hace referencia a la mente. La mente es la que nos impulsa a no comer, por miedo a... y aquí me quedo sin palabras, tendrán que ser los médicos en plató quienes nos lo expliquen con más detalle. La bulimia es una palabra también que procede del griego, de bus, que es buey, y de limos, que es hambre. Sería algo así como tener tanta hambre como un buey, mucha hambre. Y la bulimia nerviosa hace referencia a la enfermedad que padecen ciertas personas que comen demasiado y luego se provocan el vómito para prevenir el aumento de peso. Para prevenir el aumento de peso hay muchísimos recursos, mucho más sanos, dieta sana, equilibrada, ejercicio físico, buenas compañías, etcétera, etcétera. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos algo más sobre la palabra anorexia y bulimia, y quería, Gonzalo, preguntarte, porque se dice que está aumentando el número de estos trastornos, ¿no? Y mi pregunta es si hay un aumento real de estos casos, el papel que juega en la difusión, sobre todo los mensajes a favor de estos trastornos, y el papel de las redes sociales. Son varias preguntas en una, pero es interesante. Yo quería empezar con lo que ha comentado el compañero. La anorexia significa, como ha dicho, falta de apetito, ¿no? Una pérdida del apetito, pero no es una enfermedad que no tiene el nombre bien puesto, ¿no? Realmente sí que hay una pérdida de apetito en las fases medias o finales de la enfermedad, pero al principio lo que hay es un control muy rígido de esa sensación de hambre, ¿no? Sí es cierto que hemos visto y en España hemos asistido pues al aumento de los casos y a la creación de un montón de unidades, ¿no?, de tratamiento y de programas de tratamiento. En las sociedades occidentales, por lo que ha comentado Mila anteriormente, que son enfermedades del primer mundo, son enfermedades típicas de las sociedades individualistas, ¿no? Si te vas a sociedades sociocéntricas como la India y demás, prácticamente no hay trastornos alimentarios, pero en nuestra sociedad occidental sí. Y dentro de ese desarrollo en España aparecieron en los años 80, cuando en Europa a partir de los 50 fue cuando empezaron a verse casos y demás. Nosotros nos incorporamos por nuestro desarrollo socioeconómico un poco después a Europa y en esta situación también. Aquí en España empezamos a ver casos en aumento a partir de la década de los 90. Y en eso yo creo que tiene mucho que ver pues todos los factores socioculturales de los que hemos estado hablando.
En la década de los 90 hubo un boom de páginas pro-ana y pro-mía, como se llamaban, pro-anorexia y pro-bulimia, ¿no? Que lógicamente pues el gobierno empezó a generar leyes de control de esas tal, pero bueno, toda esa información o todo eso pasó a los foros, y hoy en día a las redes sociales, ¿no? Las redes sociales tienen un riesgo realmente, sobre todo las que se basan en la presentación de la imagen, ¿no? No quiero decir nombres, pero bueno, sí que hay una serie de redes sociales que fomentan la comparación entre los adolescentes, que te inoculan ese modelo de belleza que hay actualmente. Lo que sí podemos decir es que hay un aumento de casos, que también ha cambiado la patoplastia de la enfermedad, porque la distorsión de la imagen corporal era algo que no aparecía en las descripciones clásicas de la enfermedad, ese verse gordo y demás. También que ha bajado la edad de aparición y se estima que en cada década, ¿no?, va bajando un año o dos la presentación de la enfermedad o el inicio de la enfermedad. Y que la bulimia es una enfermedad descrita desde 1979 realmente. O sea que sí que hemos visto en las últimas décadas un aumento de los casos, pero que yo creo que en ninguna situación se puede hablar de epidemia o se puede hablar de algo descontrolado, ¿no? Sí, pero es muy curioso eso que has comentado, que sociedades donde la familia, la sociedad es menos individualista, como la India, no hay acaso, no lo sabía, pero mucho más y que aquí conforme se hace la gente más individualista, más tú aumenta. coges una chica hindú de su medio, te la llevas a Londres, por ejemplo, y simplemente ese traslado y un tiempo de reposo en Londres aclimatización hace que la probabilidad de que tenga un trastorno alimentario se iguale a la de las inglesas. Bueno, Mila, antes Gonzalo ha comentado que estas enfermedades tienden un poco a autoperpetuarse, con lo cual el diagnóstico precoz debe ser muy, muy importante para tratarla y que no llegue. ¿Qué hacéis desde atención primaria para detectar estos trastornos de la conducta alimentaria? Pues en trastornos de conducta alimentaria una detección precoz lleva consigo un pronóstico mejor. O lo que es lo mismo, si tardamos mucho, si nos demoramos mucho en diagnosticar, tiene un peor pronóstico con una aparición de mayores morbilidades. Lo que tenemos que hacer es identificar esos grupos de riesgo y actuar sobre ellos. Como generalmente, como hemos dicho, son pacientes o son personas que acuden a consulta poco porque son adolescentes, son jóvenes que no tienen patología en sí, en visitas casuales por cualquier otro tema deberíamos tener el tiempo para comunicarnos, para preguntarles acerca de su alimentación, de sus hábitos de vida, de su concepto, de su imagen corporal, de su peso, de lo que piensan, de cómo es su comportamiento, de cómo se encuentran en su vida, si hay factores estresantes, para poder un poco llegar a un diagnóstico precoz. Pero al final el diagnóstico precoz va a estar en la familia, porque nosotros lo vamos a ver puntualmente, pero son los padres, los familiares, los que están con ellos, los que van a tener que estar un poquito más pendientes o atentos a que puedan surgir algunos de los datos de alarma que le puedan hacer pensar que su hijo, que su pareja, que la persona a la que quieren padece un trastorno de conducta alimentaria. Muy bien. Oye, hay una cosa que complica todo, sobre todo a nivel de primaria, y es la no conciencia de enfermedad del paciente. Claro. O sea, los pacientes cuando llegan a consulta llegan en una situación en la que él quiere perder peso porque considera que es lo que tiene que hacer. Hay una distorsión cuando se mira al espejo, me veo deforme, me veo gordo, necesito poner remedio a esto, está afectando a mi autoestima. Entonces el médico de familia se encuentra con un paciente que va a negar todo lo que la familia dice y que incluso se va a mostrar un poco pues ofendido, ¿no? Incluso agresivo, entre comillas, ¿no? Que lo está agrediendo con eso. Le estás preguntando por unas cosas que él no tiene. El problema es de la familia, que están fatal porque yo quiero hacer esto y no me deja, ¿no? Y en ese sentido sí que es lo complicado. bueno que tenemos en la atención primaria es que
tenemos la suerte de seguir al paciente, a la familia, de forma longitudinal, y conocemos a sus padres antes incluso de que hayan tenido a ese hijo, que son adolescentes, a la abuela que ha venido a veces. Entonces, a lo mejor no en una primera visita llegamos a ese diagnóstico, pero ya estamos ahí, ya se crea, digamos, como una red alerta para poder actuar sobre un caso que es importante su diagnóstico precoz. Pilar, ya nos has comentado algo antes sobre los rasgos de la personalidad, pero las personas con anorexia tienen unos rasgos de la personalidad distintos a las de la bulimia o la de los trastornos por atracones. A mí me gustaría hacer como dos grupos. El grupo restrictivo, que sería la anorexia nerviosa, la clásica, la descrita por Lassegue, Gall y Norton en el siglo XVII y todo, que se caracteriza por eso, por el perfeccionismo, el autocontrol, la baja autoestima, la autoexigencia, frente al grupo purgativo, en el cual entrarían la bulimia nerviosa y la anorexia purgativa. El problema, yo creo que el peor trastorno es la anorexia purgativa, porque tiene rasgos porque es ese rasgo de perfeccionismo y de rigidez que tiene la anorexia, y los rasgos de impulsividad, que es característico de la bulimia, más de descontrol, impulsividad, también baja autoestima. La baja autoestima es algo, sentimiento de inferioridad, de inseguridad, es común en todos los casos, pero lo que más diferencia es eso, la impulsividad y el descontrol frente a el autocontrol, la rigidez y el perfeccionismo. Muy bien. Paloma, esto a nosotros como especialistas de endocrino nos ha pasado muchas veces. Por ejemplo, vemos a una chica, una adolescente que tiene un sobrepeso, que tiene obesidad, que viene con su madre a la consulta, que entonces nosotros no ponemos dietas estrictas, les damos una serie de consejos para que pierda peso, y muchas veces la madre nos dice: tenga usted cuidado, no vaya a ser que con lo que le está diciendo coja una anorexia. ¿Qué en esos casos cómo actúa? Bueno, pues como bien has dicho, nosotros en la consulta normalmente lo que hacemos pues es explicar unos hábitos de alimentación saludables, correctamente bien prescritos, equilibrados, en los que incorporamos todos los grupos de alimentos, etcétera. Entonces, bueno, son unos planes de alimentación saludables. Otra cosa sería saludables y normalmente se le hace un seguimiento médico y se va viendo cómo va el tema de la pérdida de peso. Otro caso sería aquellas personas que en lugar de buscar una consulta médica para eso, pues sería esas personas que quieren hacer un tipo de dieta buscadas por ellas mismas sin ningún tipo de seguimiento médico, muy poco equilibradas, muy selectivas. Este tipo de dietas sí que es verdad, muy restrictivas, que podrían conllevar la derivación de un trastorno de conducta, pero solo en las personas que son más vulnerables a padecerlo. Es decir, tienen que ser personas que tienen algún factor predisponente de los que ya hemos hablado, para que puedan desarrollar a través de este tipo de dietas desequilibradas un trastorno de conducta. Que normalmente con una alimentación adecuada y tal, saludable, y va perdiendo progresivamente peso, y que incorpore todos los grupos de alimentos, no tienes por qué, si no eres una persona que tengas unas características que te puedan precipitar eso. Normalmente no tiene por qué desarrollar ningún tipo de trastorno de conducta. ¿Querías comentar algo? Sí, que hay que tener mucho cuidado con ese mensaje de necesitas perder peso. O cómo lo dices, a quién se lo dices y la edad que tiene. O sea, hay que ese mensaje de estás gordo, que ellos automáticamente lo asimilan totalmente y se le graba en el cerebro. Necesitas perder peso, ese te sobra kilos o tal. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de mensajes. Y me refiero a los profesionales. A los profesionales, médicos. sí. No a cualquier persona que... No, también, pero bueno, lo damos por entendido. Pero hablo de nosotros, ¿no? Ese mensaje de necesitas perder peso hay que tener mucha mano izquierda para... Sí, aquí lo que se necesita es mucha mano izquierda. Ahora veremos en eso, porque realmente en las consultas se ve lo difícil que es a veces tratar con la paciente y la madre. Y la familia fundamentalmente. Gonzalo, siendo tan importante el diagnóstico precoz, para las personas que nos están viendo, pues di qué datos se puede fijar la familia para decir, cuidado, mi hija o mi hijo, más frecuente la niña,
puede estar desarrollando un trastorno de esto y que debería dar. Claro, señales de alarma, ¿no? En principio podríamos decir. Sí que hay una serie de situaciones en las que podemos pensar o empezar a sospechar que puede haber un trastorno alimentario, pero hay que tener en cuenta que esa alteración alimentaria tiene que ser mantenida en el tiempo y que tiene que tener unas repercusiones físicas, sociales, psíquicas y demás. O sea, el hecho de que mi hijo no coma durante una semana no quiere decir nada, entre comillas, sino va acompañado de otra serie de cosas, ¿no? Entonces yo creo que como señales de alarma que nos tienen que poner un poco en alerta, sobre todo las pérdidas de peso que no tengan ningún tipo de explicación, la pérdida de la regla en una chica que no tenga tampoco ninguna otra patología que lo pueda asegurar, el hecho de que cuando coman automáticamente vayan al baño, vayan a hacer ejercicio, los comentarios que hagan sobre su cuerpo. Si tenemos a un niño que está diciendo continuamente estoy gordo, estoy gordo, estoy gordo y no lo estoy, pues bueno, hay que empezar a plantearse, ¿no?, qué puede pasar ahí, las lesiones que puede haber por ejercicio físico excesivo y que no tengan ninguna otra explicación, el hecho de que desaparezca comida, de que tengas la sospecha de que está comiendo escondidas cuando no. Son una serie de datos que nos tienen que poner en alarma, pero que no nos tienen tampoco que llevar a salir corriendo. Claro, o sea, esto tiene que ser algo, ya digo, mantenido, se tiene que verificar realmente que hay una pérdida de peso, o sea, ese tipo de cosas. Y Mila, hemos comentado antes sobre las posibles causas, pero realmente no conocemos exactamente la causa de por qué se produce este trastorno mental, como ha dicho Gonzalo antes. No lo conocemos como tal, está producido por muchas causas y como comentaba Paloma, pues estamos hablando de factores individuales, hablando de esa herencia de que se ha visto en casos que si ya en una familia ha habido trastornos de conducta alimentaria, es frecuente que vuelva a aparecer o que aparezca otro nuevo caso de trastorno de conducta alimentaria. Esos factores que comentaba antes Pilar de la psicología de esas personas autoexigentes, según el tipo, si era purgativo o no. Factores familiares. Es gracioso porque la familia puede prevenir, la familia puede ser también detectarlo y la familia ayuda también a curar. O sea, el papel de la familia es muy importante en los trastornos de conducta alimentaria, ¿vale? Entonces, los factores familiares, pues hemos visto familias rígidas, sobreprotectoras, muy exigentes con sus hijos, familias desestructuradas también, e incluso eventos, como comentaba antes Gonzalo, estresantes en esa familia que pueden hacer que al final desemboque todo esto en un trastorno de conducta alimentaria. Hemos dicho factores individuales, factores familiares y yo terminaría diciendo el factor socioambiental tan importante, el modelo de belleza, las redes sociales que tanto bien nos pueden hacer y tanto daño nos pueden hacer, o incluso determinadas circunstancias como puedan ser la práctica de deportes o profesiones, modelos, deportistas de alto rendimiento, bailarines, bailarinas, que puedan ir un poco en el concepto del cuerpo, por así decirlo. Una puntualización. Yo puntualizo todo. No, es que vamos a ver, tú eres el responsable de la unidad de los Si tú pones en Google cómo no comer, te aparecen 400 millones de entradas. ¿Has dicho 400 millones? 401 millones de entradas. ¿Cómo no comer? Sí. Si pones cómo vomitar, te aparecen 6 millones de entradas. Y otra cosa que hoy en día sale es cómo autolesionarte. Sí, eso me sorprendió mucho, pero he leído varios artículos y es más, en un programa aquí, hablando de otras cosas, yo lo comenté y tal, y me dijeron, no parece, pero... Y era, o sea, lo de las autolesiones, que sí, efectivamente, no es el caso de tratar hoy, pero me llamó mucho la atención el tema, porque hay bastante... Yo di unos datos que había leído, y es un porcentaje relativamente alto de jóvenes que se autolesionan. Sí. Entre nuestras pacientes también las tenemos. Sí, dentro de los trastornos de la alimentación. También los tenemos. Muy bien. Pilar, hemos dicho que muchas de estas personas tienen un trastorno de la imagen corporal. ¿En qué consiste exactamente ese trastorno? Por ejemplo, la anorexia y la falta de apetito puede aparecer en cualquier enfermedad. Tener crisis bulímicas también puede aparecer en cualquier enfermedad. Para poder hacer un diagnóstico de la anorexia y de bulimia tiene que haber una alteración de la imagen corporal.
La imagen corporal es la representación mental que cada uno tiene de su cuerpo, es decir, cómo nos manifestamos corporalmente en nuestra mente. Y tiene un componente perceptivo, un componente cognitivo, o sea, perceptivo, cómo nos percibimos, qué es lo que pensamos acerca de nuestro cuerpo y cómo nos sentimos en relación con nuestro cuerpo. Entonces, en estas pacientes hay una alteración en cada uno de estos componentes. Es decir, alteración en cuanto a la dimensión del cuerpo, que es lo que decía antes Gonzalo, que se miraban al espejo y se ven gordas. Lo que sí yo he podido observar, que yo llevo desde el año 88 tratando personas con trastorno de la conducta alimentaria, cómo ha evolucionado la alteración de la imagen corporal. Al principio, estas pacientes se tapaban, ropas anchas, que no se les veía el cuerpo. Hoy en día lucen, o sea, les gusta relucir toda la delgadez extrema que tienen. Es decir, van de camisetas con unos brazos que muchas veces la familia dice, ¿cómo vas a salir así? Entonces, y como digo, hay una alteración en cuanto a la dimensión, o sea, al tamaño de su cuerpo. También en cuanto a lo que piensan acerca de su cuerpo y en cuanto a lo que sienten. Y en cuanto a nivel de conducta, es muy fácil verlas como, por ejemplo, no se sientan, las ves sentadas en la esquina de una silla, porque claro, cuando nos sentamos los muslos los aplastamos, entonces se ven los muslos gordos y no quieren y se sientan así. O incluso se pinchan, cuando se sienten mal, llegan a pincharse ese Michelin que rechazan, que no lo tienen, claro, pero llegan a hacerse daño rechazando todas esas alteraciones que tienen de su cuerpo porque realmente se ven mal, aunque no coincide. También con respecto al tamaño, me gustaría decir que cuando están excesivamente delgadas, sí se ven esa extrema delgadez. El problema viene cuando van alcanzando ese peso que no quieren tener, que entonces es cuando aparece realmente la mayor distorsión. Sí, esto además de mucho, como habéis comentado, mucho más frecuente en chicas, pero mandaban un chiste, había un chiste donde se ve una chica joven, vamos, perfecta, se mira al espejo, cómo se ve ella, gorda. Y un chico que está gordito, cómo se ve él, y se ve perfecto. Pero es la mente la que manda. Hombre, en los chicos, lo que se ve en la zona del cuerpo que más les afecta es de la cintura para arriba, o sea, la barriga, el chelín ahí. Sin embargo, en las chicas, la zona más hacia abajo, más las caderas, los muslos. De todas formas, la insatisfacción corporal en los hombres va aumentando y va aumentando a un ritmo mayor que el que aumenta en las mujeres. Digamos que el porcentaje de mujeres insatisfechas con su cuerpo es mucho mayor que el de los hombres, pero la insatisfacción sí que va creciendo en los hombres a un ritmo mayor. Que no tiene que ver, o sea, la insatisfacción no tiene por qué ser solamente un trastorno de la conducta alimentaria. Por ejemplo, cuando habéis oído hablar de la vigorexia, que no estaría dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, sino estaría más dentro de los trastornos de tipo obsesivo, de la imagen de tipo obsesivo, de distorsión de la imagen, que yo creo que hay muchos pacientes anoréxicos, entre comillas, están dentro de ese grupo de la vigorexia, del desarrollo corporal. Que tienen que estar sin grasa y todo el músculo ahí marcado. Madre mía. Paloma, en la exploración física de un paciente, ¿qué datos nos pueden hacer sospechar la existencia de un trastorno de la conducta alimentaria? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que también depende del grado de desnutrición que tenga el paciente y también del tipo de trastorno que tenga. En el caso, por ejemplo, de la anorexia nerviosa, el dato más llamativo obviamente es la delgadez que tiene, con una pérdida de masa grasa, pero también de masa muscular. En la bulimia este dato no es tan llamativo porque pues pueden haber oscilaciones de peso importantes, entonces pues no sería un dato tan marcado. Luego otros datos como llamativos también pues son unos fenómenos adaptativos del cuerpo que se producen en el cuerpo, como por ejemplo pues tensiones arteriales bajas, un ritmo cardíaco también enlentecido, una temperatura corporal también muy baja, con una intolerancia al frío. Luego también a nivel cutáneo pues la piel sería pues una piel muy seca, las uñas serían uñas quebradizas. Luego también podría aparecer, por ejemplo, un poco un lanugo, que se llama, que es un vello fino que aparece en las extremidades o en el dorso o en el abdomen de las pacientes y de los pacientes. Luego también podrían aparecer, pues en los casos de las
anorexias purgativas o las bulimias, también pueden aparecer datos exploratorios a nivel de la boca, por ejemplo, a nivel local, más tendencia a aparición de caries, por ejemplo, o alteraciones en las encías. O sea, que hay muchos datos en la exploración que nos pueden hacer sospechar, sobre todo ya en casos un poquito más avanzados, ¿no? Sí. No en casos precoces, sino esos síntomas ya aparecen. Sobre todo en casos ya de un tiempo de duración más prolongado, claro. De hecho, en muchas pacientes bulímicas se han descubierto en el dentista, porque así como la anorexia no la puedes ocultar, porque hay una pérdida de peso y al final se ve, hay muchas pacientes con bulimia que sí que ocultan la enfermedad y puede pasar mucho tiempo, a lo mejor llevan 2 o 3 años de evolución sin que nadie lo sepa. Y en una visita al dentista pues ven en la boca... Las caries y las lesiones. Sí, es una descalcificación típica la que hay por los vómitos, que sí que los dentistas luego también a veces pasa que también se pueden ver el signo de Russell, que se llama unas callosidades en los nudillos por la autoprovocación del vómito. Tenemos una sección que se llama Hábitos Saludables. Nosotros hoy lo que vamos a hablar con nuestra nutricionista Ángela Manso es cuáles serían unos hábitos nutricionales adecuados en la población en general y sobre todo en las adolescentes. Vamos a dar unos consejos de cómo prevenir los trastornos de la alimentación, de la conducta alimentaria. Es importante saber si los niños comen en familia o no. Muchos estudios indican que cuando los niños comen en familia se reduce mucho la probabilidad de que sufran un trastorno en la conducta alimentaria, porque es el momento que los padres tenemos para enseñar a los niños a que adquieran los hábitos alimentarios que se siguen en la familia, para que luego los puedan trasladar, digamos, a su vida adulta. Si yo le enseño a un niño que debe de empezar por un plato de verduras y hortalizas y acabar con una fruta, que se bebe agua en lugar de refrescos, pues cuando sea lo arrastrará, digamos, toda su vida. Que los niños tienen que ver cómo sus padres están comiendo. Si yo quiero que mi hijo coma fruta, verdura, legumbres, carne, pescado, huevos, tendré que comerlo yo, porque si no le estoy mandando un mensaje contradictorio. Los alimentos, cuando se comen en familia, también pasan a un segundo plano, y lo importante en ese momento es la conversación que tengamos con los niños. Tiene que ser un momento relajado, distraído, donde el centro de atención sea el niño. Tenemos que hacerle partícipe de nuestra conversación, que es el momento, y esto es un punto muy importante para prevenir este tipo de alteraciones o trastornos. El niño tenemos que fomentar su autoestima, tiene que aceptarse tal y como es. Está en la parte, digamos, más fuerte que le podemos transmitir al niño. No vale ver la televisión, no vale ver la tablet, ni estar con el teléfono, ni con las redes sociales. Hay que comer y ser muy conscientes de cuando uno se ha saciado y parar. Esto ayuda mucho a prevenir este tipo de alteraciones en el comportamiento alimentario. Luego también hay que establecer unas rutinas, unos horarios de comidas regulares, donde se come, cuándo se come. Si el niño come 5 veces al día, siempre saludable, pues llegará a la cena o a la comida sin hambre. Entonces no se te darán ningún atracón porque quieran, digamos, parar ese gusanillo de que tengo hambre, no. Comerán de forma tranquila, relajada, que sería la idea. Otro punto muy importante también para prevenir los trastornos de la conducta alimentaria es hacer ejercicio de forma rutinaria, habitual, regular, porque no solo fomenta o digamos a que el niño esté en un peso saludable, sino que también ayuda a que se mejora el bienestar psicológico y que los niños llegan cansados. No es lo mismo un niño que está tirado en el sofá viendo la televisión o la tablet que aquel niño que está jugando, se ha ido a hacer bailes, se ha ido a hacer tenis, fútbol, llegan mucho más cansados y mucho más relajados. Gonzalo, en el Hospital Reina Sofía hay una unidad de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿En qué consiste esa unidad y si esa unidad es suficiente para toda nuestra región? Sí, la unidad de trastornos de conducta alimentaria es una unidad de referencia regional
Quiere decir que aunque estemos en el área 7 de salud, recibimos e ingresamos pacientes de todas las áreas de salud, de áreas sanitarias de la región. Es una unidad que se crea en 2005, una vez que se abre el hospital Reina Sofía. Tiene 6 camas y tiene un equipo multidisciplinar donde tenemos psicólogos, psiquiatras, psicólogos, endocrinos, nutricionistas. El personal de enfermería y auxiliares es un personal que está con nosotros prácticamente desde el inicio yo creo que muy pocos han cambiado. Sé que tenemos un personal de enfermería muy entrenado y muy profesional en el manejo de estas patologías. Somos una unidad de ingreso hospitalario. Nosotros allí en el Reina Sofía no llevamos tratamientos ambulatorios, no diagnosticamos trastornos de alimentación, sino que recibimos pacientes desde los centros de salud para tratar en régimen de hospitalización. Luego creo que comentamos un poco en qué condiciones se da eso. Son 6 camas las que tenemos y no tenemos así lista de esperas importantes. O sea que en principio es suficiente. Es suficiente. Cuando no podemos hacer frente al ingreso porque no tenemos camas, la unidad de psiquiatría referente se tiene que hacer cargo del paciente hasta que nosotros disponemos de Sí, pero la esto cama. también nos da una idea, si no tenéis en principio una gran lista de espera, de que las necesidades están cubiertas. Sí. Que funciona bien el tratamiento y el abordaje, ambulatorio. Claro, el tratamiento básico de estos problemas es ambulatorio. El hospital se recurre a él para los casos. Que ahora veremos. Y Mila, ¿qué podéis hacer, qué hacéis desde atención primaria en la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria? Tenemos que utilizar diferentes estrategias para llegar al máximo, tener la máxima difusión en este problema. Y así tenemos lo que llamamos estrategias poblacionales, individuales y familiares. La estrategia poblacional va dirigida a formar, a estar en contacto con personas que están en contacto con estos grupos de riesgo, con profesores, con educadores, con psicólogos escolares, con nutricionistas, con farmacéuticos, con médicos, con pediatras, con personal de enfermería. Tienen que conocer el tema, tienen que saber cuáles son los problemas y en concreto en la región de Murcia llevamos un programa que es el programa Argos para prevención de alcohol, tabaco y drogas en niños de primero y segundo de la ESO, con mucha difusión, con trabajo en el colegio y luego viene a los centros de salud, que será muy interesante poder incluir dentro de ese trabajo cuestiones en relación con los trastornos de conducta alimentaria. Esa es la estrategia poblacional general. La estrategia individual sería dirigirnos más a los pacientes de riesgo. Estaríamos hablando, y como aquí se ha dicho, de jóvenes con índice de masa corporal bajo, o sea, que están muy delgaditos, de mujeres con alteraciones menstruales, con amenorrea o con otro tipo de alteraciones menstruales, de jóvenes con alteraciones gastrointestinales, alergias, como comentábamos antes de entrar con Paloma, alergias o vómitos, alteraciones gastrointestinales en general. Y también como población diana, lo que hemos comentado antes, de los que se dedican a profesiones o deportes o hobbies de alto riesgo. Y por último, la estrategia familiar, que es muy importante, por eso lo decía antes, que la familia es causa, efecto, tratamiento y está ahí en todo. Y tenemos que trabajar muchísimo con esa familia. La familia, educarla, estar en contacto con ellos, educarla en hábitos saludables, recomendarle que se coma una vez al menos al día con la familia, que se quite la tele, que se hable, que se vea cómo están los hijos, cómo respiran, qué problemas tienen. Saber por dónde van, eso es súper importante. Por eso que has dicho, voy a contar yo una anécdota. Cuando mis hijos eran pequeños, ellos comían en el colegio y nosotros cenábamos los 4 juntos, ¿no? Y entonces yo apagaba la tele, eso implicaba una pelea pero duraba un minuto y medio, pero yo imponía mi autoridad y la tele se quitaba. Luego mi hija me confesó que tenía que ver la serie a otras horas porque las amigas la veían. Pero la anécdota es que yo un día me di cuenta que ya había perdido parte de mi autoridad, ¿no? Y entonces le pregunté a mi hijo, digo, Antonio, ¿cuándo perdí yo la autoridad en esta casa? Que yo he notado que la he perdido. Y ¿sabes lo que me dijo? Que el día que nos dejaste ver la tele mientras cenábamos. Toma. O sea, fíjate, los críos, yo es que me quedé impresionado de la claridad que tenían hasta donde yo había conseguido y después que lo perdí todo en eso. Para que Así veas. que fíjate. El hecho de que los niños no coman en casa yo creo que es un
factor muy importante, porque el referente pasa a ser el compañero. O sea, quien te dice lo que se debe comer, Claro. lo que está bien, lo que está mal, ya no es tu madre, tu padre, sino que pasa a ser El amigo. el amigo, el compañero y demás. Y ahí hay también... De todas formas, siempre se ha comido en colegios y nunca pasa nada. Y Pilar, ¿el tratamiento psicológico de elección en estos trastornos? Pues el tratamiento psicológico de elección, en el cual hay una mayor evidencia, es el tratamiento cognitivo-conductual, que tiene por objetivo modificar unos hábitos alimenticios alterados, tanto por defecto como por exceso, una alteración de las creencias, los pensamientos irracionales que tienen estas pacientes en torno al peso, la figura, al cuerpo, a todo lo que tiene que ver con la alimentación, y también analizar y tratar el perfeccionismo, la baja autoestima, las relaciones interpersonales, porque en estas pacientes están alteradas las relaciones interpersonales, habilidades sociales, volver otra vez a que vuelvan a adquirir habilidades sociales, y también enseñarles a identificar y a manejar las emociones. Tienen un importante trastorno emocional, no saben muchas veces ni lo que sienten, ni cómo manejar todo eso, muchas veces esas emociones que sienten. Yo pongo siempre una comparación que es como una botella que lleva un tapón. La enfermedad, cuando solamente la paciente habla de la comida, del peso, no sé qué, sería como el tapón. Entonces lo que hay que hacer es quitar el tapón y analizar todo lo que hay dentro. Vale. Yo pongo lo del iceberg. Yo también lo digo. Sí. La punta del iceberg. La punta del iceberg. A mí sí, los es verdad. ejemplos siempre me gustan, Claro. porque los ejemplos y los símiles son lo que la gente se alteración queda. alimentaria, el problema con la comida, la delgadez, todo lo que ves, pero luego Ahí abajo. lo que hay todo, debajo ahí abajo. del agua es lo que hay que resolver. Nos quedamos con los dos ejemplos, ¿eh? Yo los repetiré por ahí, porque yo soy muy de repetir los ejemplos. Paloma, vamos a ver, a veces nos encontramos pacientes que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, pero los análisis están bien. Dice, pues no estará tan mala. Realmente a veces le decimos, es que cuando se te alteren los análisis ya la cosa es gravedad. ¿Qué hacéis para valorar el estado nutricional, la composición corporal y la gravedad de un paciente? Bueno, para ello, pues lo primero que hacemos es una historia clínica, hablamos con el paciente, vemos pues el tiempo de evolución de la enfermedad, el ritmo de pérdida de peso que ha tenido a lo largo del tiempo, si tiene conductas purgativas o no, si hace muchísima actividad física o hace poca actividad física. Eso en primer lugar. Después lo que hay que hacer es una exploración física que incluye el peso como una característica principal, y ese peso hay que compararlo con el peso ideal, ¿no? Hay que decir también que en niños y adolescentes esos pesos lo tenemos que comparar con las curvas de percentiles según la edad y el sexo. Una vez ya tenemos esa exploración física hecha, para completar la evaluación nutricional es necesario hacer también una analítica, que en muchas ocasiones puede estar normal, pero ya en situaciones ya de más gravedad o gravedad más extrema, entonces ya empiezan a existir ya alteraciones. O sea, que realmente tampoco se hace lo normal que a cualquier paciente. Una correcta historia clínica, una exploración física, una analítica, y luego también para el estudio de composición corporal pues tenemos varios instrumentos en la consulta. Por ejemplo, hay unos instrumentos sencillos que se pueden tener en la consulta, pues es el calibrador de pliegues cutáneos, que mide la cantidad de grasa corporal que tienes mediante la evaluación de los pliegues bicipital, tricipital y subescapular. Luego también tenemos otros instrumentos, como por ejemplo el bioimpedanciómetro, que también nos puede calcular la masa grasa, la masa muscular y la cantidad de agua del cuerpo total. Lo único que este aparato, pues en situaciones de descompensaciones en los estados de hidratación del cuerpo o pesos muy bajitos, a veces nos dan errores. Esos son los fundamentales. Luego hay otros, pero que se utilizan menos, como por ejemplo la densitometría de cuerpo total, que es una prueba que se utiliza más para valoración de la densidad mineral ósea en estas pacientes, cuando se analiza forma regional en cadera y en fémur, pero también se podría utilizar, si se hace a cuerpo total, para evaluar la composición corporal. Muy bien. Vamos a ir un poquito más rápido porque me dicen ya que vamos corticos de tiempo. Gonzalo,
Vamos a imaginar que Mila ve un paciente y sospecha que tiene un trastorno del comportamiento de la alimentación y quiere enviarlo a vuestra unidad. ¿Cómo va ese circuito y cuándo sería necesario ingresar a un paciente? Y si solo se ingresan los de anorexia. Vale. Vamos a ver. Hay la subdirección general, ahora ya no existe esa subdirección general de salud mental, porque han cambiado las cosas, pero elaboró una guía, creo que fue en el 2004 o 2005 o así. Es una guía de práctica clínica de los trastornos de la conducta alimentaria, y ahí se recogen bien, lo digo para los profesionales, se puede consultar en internet cuáles son los criterios de ingreso. Lo que nosotros, en principio, tenemos que recibir pacientes que ya están diagnosticados, que ya están en tratamiento y que no van bien, se puede decir. Ese sería un poco el perfil de paciente que nosotros recibimos, el paciente ideal, se puede decir. Los médicos de familia luego reciben pacientes que ya están en un peso muy bajo, que ya están en una situación física muy mala y demás. La derivación establecida es desde el centro de salud mental o desde el centro de salud infantojuvenil. O sea que Mila, si detecta un caso, tendría que remitirlo al centro de salud mental para que lo vea el psiquiatra de zona, verifique diagnóstico e inicie tratamiento. Psiquiatra, psicólogo, nutricionista, que en ese caso en los centros de salud mental lo lleva la enfermera. Lo que pasa es que si Mila recibe un paciente que está en un peso ya límite, no lo vamos a dejar que lo deriven al centro de salud mental, que lo vea el psiquiatra y que me lo mande a mí. O sea que los médicos de familia, los endocrinos... El sentido común, ¿no? El sentido común, claro. O sea, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es el sentido común. Claro, si Mila hace una interconsulta a la unidad o llama por teléfono y demás, y me cuenta el paciente y es un paciente que cumple criterios, pues lógicamente no voy a dejar que vaya al centro de salud mental y tal, sino que se ingrese directamente. Ingresan anorexias, ingresan bulimias. Las anorexias se ingresan más porque hay un riesgo físico, lógicamente, y digamos que es el grueso de pacientes que tenemos. Pero pacientes que tengan otras enfermedades comórbidas, pacientes que tengan que la dinámica familiar se haya alterado tanto que ya sea imposible poner orden en esa familia, pues justificarían el ingreso, la patología psiquiátrica que se puede asociar, pero fundamentalmente es el peso y el riesgo nutricional el que marca el... Y mira, hemos insistido mucho en los síntomas precoces para poder... Pero tú llega un momento que dices, esta paciente, esta chica, tiene un trastorno de la conducta alimentaria y la voy a derivar a salud mental. ¿En qué momento tienes tú ya el diagnóstico? A ver, cuando el paciente llega a la consulta, se le hace una historia clínica individual y familiar, que es muy importante también ver en el contexto, como habéis comentado. Y básicamente lo que ha comentado también Paloma antes. Tenemos que crear ese clima un poquito de empatía, de comunicación y de confidencialidad en consulta. Y muchas veces incluso le decimos a los padres o al acompañante, ¿le importaría salirse de consulta? Entonces en ese momento todo el mundo reacciona fenomenal, el padre, el acompañante, por supuesto que sí, salen de consulta y te quedas con la persona afectada, pues hablando, y en ese momento cuenta sus miedos, sus conductas, y ya viendo un poco cómo está el tema, pues puedes decidir hacer o no, actuar hacia el centro de salud mental, darle una llamada a Gonzalo o utilizar otros cauces. Pero básicamente es una historia clínica familiar individual, por supuesto una exploración física, la analítica que hemos dicho. Y con eso ya tienes claro si debes de remitirlo, en la mayoría de los casos. Sí, sí. Pilar, ¿hacéis intervención psicológica también en la familia? Sí, en el hospital no, pero yo colaboro con una asociación que se llama Afectamur, desinteresadamente, y hago los grupos de padres, porque me parece que es fundamental. Primero, común para todos los padres, sería programas psicoeducativos, explicar qué es lo que llevamos entre manos, es decir, en qué consiste un trastorno de la conducta alimentaria, porque muchas veces se quedan sorprendidos, no me lo esperaba, impotente, no saben qué hacer. Entonces, en unas cuantas sesiones explicamos en qué consiste la enfermedad y cómo pueden hacer los padres, qué deben de cambiar y todo eso. Pero luego a veces nos encontramos con familias que no, o sea, como digo, esto sería para todos los padres, pero nos encontramos con familias que vemos que la dinámica familiar está alterada y que lo que necesitan es realmente una terapia familiar.
E incluso hay veces que vemos que realmente el conflicto, el núcleo del conflicto es la pareja. Entonces también se hace una terapia de pareja. O incluso más allá, cuando vemos que realmente el que tiene la patología puede ser el padre o la madre. Entonces también se trata al padre o a la madre. O sea, que lo que habéis comentado, que el tema de la familia es absolutamente Es fundamental porque vital. la familia puede mantener la enfermedad. Simplemente un dato, en Afectamur están tratándose 160 y tantos pacientes y en los grupos de familia, cuando ofertamos estos grupos de psicoeducación, que debe ser para ofertar a todas las familias, pues bien, a lo mejor 10, 11, 12 padres. Y es gratuito además. Ya, o sea que realmente ese es un punto Yo creo una resistencia que tienen los padres o que no lo quieren entender o que depositan ahí ya al paciente y dicen, pues ya está, yo no tengo nada que ver. Me he liberado de Y este es muy problema. importante, porque yo pienso que los padres son unos coterapeutas, que son los que están 24 horas del día con el paciente. Bueno, pues desde aquí hacemos una llamada a los padres que sepan que esto es un trastorno mental, como se ha definido al principio, y que las crías Y que la dinámica familiar se altera. Y se altere, y que las chiquillas pues tampoco tienen la culpa de este trastorno, ¿no? El hecho de que tu hijo en la mesa no coma, se niegue a comer, es un estrés importante para la familia. En la unidad sí que no hacemos una psicoterapia familiar ni nada de eso, pero sí que un apoyo y sobre todo facilitar o dar indicaciones para cómo manejar las situaciones conflictivas que se puedan dar a la hora de la comida y demás. El mensaje siempre es evitar el conflicto en la comida, siempre, aunque no coma el paciente. Sí, pero es preferible evitar esa discusión y demás. Lo que pasa es que es difícil, ¿eh? En la consulta yo he tenido... Muy complicado. Yo he tenido una chica con un trastorno en la conducta alimentaria y la madre en este caso al lado. Es que los veo así. Tienes que ver la manera de decir las cosas, porque como le diga a la madre lo que tú acabas de decir, mira, si no come, no estés todo el día, come, come, tal, porque al final eso es lo que eso no lo entienden ellos. Y parece que eso es lo que les explicamos. Pero vamos a ver, pero ¿yo qué tengo que hacer? Nada. Pero ¿cómo no voy a hacer nada? Claro, es que eso ¿Cómo es lo no voy a difícil. hacer nada? Se creen que te ha liado con la paciente, pero es que si en algún momento le dice a la madre tal, la paciente se dice, se ha liado con mi madre, y a mi madre la ha llamado antes, o sea, es muy complicado, ¿no? Vosotros lo O veis. en algunos casos en los que el médico le dice, no, la analítica está muy bien, a lo mejor viene la madre que se está dando cuenta que su hija no está bien, y el médico dice, no, la analítica está bien, ¿ves, mamá? Llevaba razón, yo a mí no me pasa nada. Eso es lo que he comentado yo antes, es que si la analítica está mal ya la hemos liado, de verdad. Paloma, muy rápidamente, porque estamos fuera de tiempo. ¿El tratamiento nutricional en los trastornos de la conducta alimentaria, consejos básicos de alimentación adecuada o hacéis algo más? El tratamiento nutricional, lo que se suele realizar, bueno, se suelen dar una serie de consejos nutricionales, pues los básicos, una alimentación saludable, equilibrada, que intente incorporar todos los grupos de alimentos, sobre todo intentar comer en familia, lo que hemos dicho, intentar hacer los reposos adecuados después de las ingestas, también se insiste mucho en el tipo de ejercicio que tienen que hacer y la cantidad, porque eso es importante también, y bueno, intentar sobre todo eso, respetar los reposos, hacer una alimentación saludable y bueno, yo creo que insistir también, en la buena alimentación, y que la familia esté también implicada para que todo esto se lleve a cabo de la mejor forma posible. Es que el paciente durante el ingreso tenga una imposibilidad real para comer, ¿no? Y entonces ya tenemos que empezar a plantearnos pues una alimentación por sonda, en los casos en los que ya el paciente sea reticente a la hora de hacer las ingestas completas, entonces, o en desnutriciones muy graves, entonces hay que requerir ya para evitar síndrome de realimentación, nutriciones artificiales. Sí, tengo aquí muchas preguntas sobre eso, pero ya... Ahí el endocrino es fundamental. Sí. Nosotros. En ese sentido... Gonzalo, última pregunta, aunque me quedan muchas más, pero no nos tenemos tiempo, pero luego lo incorporaremos en portal. ¿Hay fármacos que tengan utilidad en estos trastornos? Claro, esto es interesante. Realmente la anorexia es un trastorno que no tiene un tratamiento como tienen otras enfermedades psiquiátricas, como la depresión con un antidepresivo, la psicosis con un antipsicótico, etc. La anorexia no tiene ese tratamiento. Lo que tratamos es comorbilidad.
Los trastornos alimentarios son trastornos mentales que tienen una asociación muy frecuente con otros trastornos mentales. Entonces, en la anorexia, cuando el paciente se deprime, pues lógicamente ponemos un antidepresivo. Si hay ansiedad, tratamos con ansiolíticos. O sea, tratamos un poco la comorbilidad, las enfermedades que se asocian o situaciones que se asocian, porque una anorexia puede deprimirse igual que cualquier otra persona. La bulimia, sin embargo, sí que tiene un tratamiento farmacológico de elección, que es la fluoxetina. Es un antidepresivo, es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y tiene esa indicación. O sea, todo paciente bulímico que llegue y que realmente se establezca el diagnóstico de bulimia, porque como ha dicho Pilar, los atracones, las purgas y demás pueden aparecer en otras patologías psiquiátricas o no psiquiátricas, hay tumores cerebrales que cursan con eso, hay otras situaciones. Si se llega al diagnóstico de bulimia, la fluoxetina hay que ponerla y a dosis de 60 miligramos día. Que es el triple de lo habitual. Claro, son dosis muy superiores a las antidepresivas, un poco inferiores a las antiobsesivas, pero bueno, que están ahí y que muchas veces es un fármaco que no se utiliza bien. Se pone 20 miligramos, no, hay que llegar a los 60 miligramos al día. ¿En el trastorno por atracones? En el trastorno por atracón, que tiene un perfil muy parecido a la bulimia, ya hemos dicho, lo que pasa es que no hay esas conductas de purga posteriores, los vómitos y demás, no se ha visto que sea tan eficaz la fluoxetina. Vale. Sí que se tiene en cuenta que hay un trastorno emocional de base y como tal, en la mayoría de los pacientes un antidepresivo les va a ayudar, pero ese beneficio que oferta la fluoxetina a la bulimia, en el trastorno por atracón no hay. Se pueden utilizar otros fármacos antiimpulsivos, algunos antiepilépticos, como el topiramato y demás, para controlar esos atracones, pero el tratamiento farmacológico no es tan eficaz como en otras enfermedades psiquiátricas. Ya estamos fuera de hora, pero un minutico a cada uno para Pilar. Di tu último mensaje o alguna cosa que se haya quedado. Yo me caracterizo siempre por dar un mensaje de esperanza, porque creo que estos trastornos se curan. Y yo he tenido experiencia de pacientes de llevar muchos años de evolución y que se han curado, pero eso sí, tienen que llevar un tratamiento completo, nutricional, psicológico, psiquiátrico, durante todo el tiempo que dure el trastorno. Y además a poder ser con el mismo terapeuta, con el mismo equipo y no andar cambiando de un sitio para otro. Y a su vez también, y lo vuelvo a repetir lo que he dicho antes, que intervenga la familia. Es fundamental que la familia apoye a la hija en la evolución de la enfermedad, en todo el tiempo que dure la enfermedad. Muy bien, Mila. Yo le diría a las familias, a los padres, a las madres, que si sospechan que sus hijos tienen un trastorno de conducta alimentaria, que siempre lo va a negar porque no lo reconozca o porque le dé vergüenza reconocerlo, que se sienten con ellos, que hablen de una forma calmada, serena, sin juicios, que le digan lo que han visto de una forma clara y que le digan que quieren ofrecer esa ayuda, que le quieren ayudar, que le digan que quizá lo que necesite y que le sugieran una ayuda profesional y le den oportunidades, como pueda ir a un centro de salud mental o a una unidad específica o a una asociación, y que le digan sobre todo, que no están solos. Muy bien. Paloma. Bueno, pues yo lo diría, respecto a la parte nutricional, lo que querría resaltar es que bueno, el tratamiento nutricional es un apartado básico del tratamiento y que cuando eso se consigue reponer es cuando realmente van a ser eficaces el abordaje psicoterapéutico y el nutricional. O sea que es necesario primero una rehabilitación nutricional para poder llevar a cabo pues las intervenciones psicoterapéuticas para poder curar este trastorno. Y luego también decir que las complicaciones que pueden ir apareciendo a lo largo del tiempo con el desarrollo de la enfermedad pueden resolverse más tarde o más temprano, pero se pueden resolver si ese estado nutricional se consigue reponer. Gonzalo, termina todo el programa. Bueno, empezar diciendo que no son tonterías, caprichos, ni cosas de estas de la edad. O sea, que son enfermedades, son trastornos complejos, difíciles de abordar en muchas ocasiones, pero que tienen solución. O sea, pero que la familia no adopte la postura de esto es una tontería y demás, porque realmente no lo es. Hablar de las 3 patas del tratamiento que ha comentado Pilar, psiquiátrico, psicológico y nutricional,
fundamental. Y mi mensaje iría dirigido quizá al entorno del enfermo, más que a la familia, a los compañeros, ¿no? Los compañeros se dan cuenta de lo que hay, que tiro el bocadillo en el recreo, que he ido a vomitar después de comer, se comentan y demás. Eso que has comentado tú de la familia, de sentarse, decir, expresar tu preocupación, a los adolescentes también se lo digo. Si tienes un amigo, una amiga que tiene sospechas que tienes un problema de alimentación, siéntate con él, exprésale tus preocupaciones. Oye, me preocupo mucho, te he visto tirar el bocadillo, te he visto que vomitas cada vez que comes, ¿qué te pasa? ¿Qué hay? Intentar siempre que esa persona exprese lo que le está ocurriendo y siempre intentar fomentar que esa persona se dirija a su familia y que se dirija a un profesional y que empiece a poner una solución al problema, claro. Bueno, pues nada más que quiero daros las gracias. Creo que realmente habéis hecho un programa muy práctico y yo me he quedado, he aprendido mucho, me he quedado con varios mensajes. Es un trastorno mental muy importante. El diagnóstico precoz es fundamental para que la enfermedad no se autoperpetúe. La importancia del tratamiento nutricional, la importancia del tratamiento psicológico y sobre todo el papel de la familia y lo que tú has dicho, que se cura. O sea, que se cura. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.